El campo es muy sufrido para lo que se gana, es bastante sufrido y los materiales valen poco. El que los cría gana poco y el que los vende gana mucho. El campo es lo que ha dado siempre de comer a todo el mundo. Abandonar muchísimas tierras, está abandonando la tierra, porque nadie lo quiere, porque dice que no es rentable. Hombre, es lo más importante que tenemos, ¿no? Yo soy de Puebla de Río y es donde tenemos un gran cultivo de arroz y creo que Andalucía particularmente pues, se basa mucho en la economía por parte de la agrícola. Hombre, es una de las principales industrias, además del turismo, la agricultura. Aquí lo que falla, en mi opinión, es la industria de transformación. Bueno, con lo que se siembra, sobre todo aquí, yo soy de las Jarafes, sobre todo los olivos, ¿no? Que es lo que mayormente hay sembrado allí. La base, ¿no?, para las familias, ¿no?, para que por lo menos podamos comer y seguir para adelante, que en esta vida se necesita muchísimo para seguir para adelante. La Unión Europea sufre un momento histórico y su política agrícola común sufre un proceso de reconversión, tanto en su filosofía como en sus estructuras. La Europa de los 25 ya es toda una realidad y la Organización Mundial de Comercio, aunque herida, sigue su inexorable camino hacia la liberalización total de los mercados. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Europa Actú, el espacio de información del entorno comunitario de la onda local de Andalucía. Turismo y agricultura. Esos son los dos sectores locomotora de nuestra economía y también nuestras principales bazas en los mercados europeos. En el ámbito andaluz, con una producción estimada de 5.400 millones de euros, la agricultura supone el 6% del Producto Interior Bruto generado y el 9% del total del empleo que se crea aquí en Andalucía. Pero se avecinan cambios para nuestra comunidad y para nuestra agricultura, cambios que, como siempre, les avanzamos ya en un minuto. La agricultura europea es muy compleja, como corresponde a un continente de antigua civilización con múltiples influencias culturales. Desde la introducción de la agricultura sedentaria en Europa, hacia el 6500 a.C., esta actividad se ha convertido en la base de la subsistencia para la población, determinando sus modos de vida y sus posibilidades de desarrollo. Con la industrialización del siglo XIX y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el campo europeo ha experimentado una auténtica metamorfosis. El éxodo rural, sobre todo entre la población joven, la mecanización, la concentración y el aumento del tamaño de las explotaciones y la especialización productiva han provocado el definitivo abandono de la economía agraria tradicional, su integración en una economía capitalista e incluso la aparición de excedentes. En el Reino Unido, por ejemplo, la población campesina solo representa el 1,78% de sus activos y, sin embargo, produce más del 60% de los alimentos consumidos en el país. La Unión Europea es el primer productor y exportador mundial de productos agroalimentarios. Su agricultura es de las más productivas del mundo, involucra a 14 millones de personas y representa alrededor de 70.000 empresas. Entre los cultivos con más presencia destacan la producción hortofrutícola, el viñedo, el olivar y las enormes extensiones de cereal. Por otra parte, la ciudadanía europea manifiesta cada día más preocupación por la calidad de la alimentación, una inquietud provocada por la introducción de cultivos transgénicos, la irrupción de la enfermedad de las vacas locas, el uso masivo de abonos y pesticidas y las consecuencias de la contagiosa fiebre aftosa. Bien, ahí quedaban planteadas las principales cuestiones y preocupaciones del todavía importantísimo, recuerden, tanto en empleo como en volumen de negocio del sector agrario de nuestra comunidad. Llegados a este punto, vamos a proceder ya a la presentación de nuestros invitados para hablarles hoy de agricultura. Todos ellos tienen una dilatada experiencia en el sector primario de nuestra comunidad. Vamos a saludar en primer lugar a Agustín Rodríguez, secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, una de las organizaciones, Agustín, más activas en la defensa del campo andaluz. Son más de 80.000 afiliados, lo que presenta ya en toda España esta organización, agricultores y ganaderos profesionales que, y hoy que hablamos de Europa es pertinente que lo preguntemos, ya se han movilizado en numerosas ocasiones por medidas aprobadas en Bruselas. Sí, efectivamente. Además hay que decir que este último periodo que se pone en marcha con la aprobación de la Agenda 2000, pues ha supuesto el periodo más intenso, más conflictivo y donde se ha producido un cambio absolutamente radical, efectivamente,
de la filosofía de la nueva política agraria comunitaria, pero realmente en la práctica, o sea, se abandona el criterio de subvencionar para orientar las producciones vía subvención, a hacerlo para precisamente orientar la agricultura y la ganadería en función del mercado, ¿no? Por tanto, la verdad es que ha sido un periodo intenso y donde finalmente veremos a ver los resultados cuando empiece la aplicación. Pues enseguida pasamos a detallar algunos de esos resultados. También nos acompaña Diego Cañamero, secretario general del SOC, Sindicato de Obreros del Campo, movimiento obrero, Diego, que conecta con las aspiraciones de miles de jornaleros bajo el lema de tierra, pan, trabajo y libertad. ¿Añadiríamos o deberíamos añadir algún sustantivo más a ese eslogan por el mero hecho de pertenecer a la Unión Europea? Bueno, la verdad es que la Unión Europea nunca ha contemplado en sus planes a los jornaleros. Sí, se ha hablado del pequeño agricultor, se ha hablado de las hectáreas, de la subvención, de la economía agraria, pero nunca ha tenido en cuenta un sector que habemos 500.000 en Andalucía y nunca se ha tenido en cuenta para nada. Sí, que no se contempla en ninguna resolución, en ningún acuerdo, en ninguna normativa de la PAC, de la política agraria comunitaria, que existimos. Ese es un gran problema. Es otro de los problemas que se plantea con el ingreso de nuestra comunidad a la Unión Europea. Y les vamos a presentar también al último invitado. Vamos a cerrar hoy el trío con José Luis García Melgarejos, director general del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, una entidad que busca la protección del medio ambiente, el desarrollo rural y que además realiza a lo largo del año muchas actuaciones de promoción y difusión precisamente de esos productos ecológicos con mucha presencia en Andalucía. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, es verdad, la agricultura ecológica es uno de los sectores que está revolucionando un poco el sector agrario y sobre todo de cara a los mercados europeos es uno de los estandartes con respecto al mercado nacional de productos agroalimentarios, ¿no? Pues gracias a los tres por estar aquí con nosotros, gracias también de parte de la audiencia de la Onda Local de Andalucía y en primer lugar les deseamos también que pasen un rato agradable conversando en este caso de agricultura que es en lo que ustedes se manejan. Y para abrir el debate les vamos a plantear algo sencillo. ¿A qué ritmo, Agustín, y hasta qué dirección sobre todo se encamina el campo andaluz? ¿Cuáles serían las principales preocupaciones? Diego ya planteaba algo con respecto a los jornaleros, pero las principales preocupaciones de este sector con el cambio de año. Bueno, pues sin duda la aplicación ya de todo el proceso de reforma, que como digo empezó con la aprobación de la Agenda 2000 y sobre todo la incertidumbre que plantea la filosofía nueva de desacoplamiento, o sea, no subvencionar para orientar las producciones vía subvención, sino al mercado puro y duro. Y eso, pues si analizamos un poco por cultivos es desigual, ¿no? Esta reforma, finalmente, concretamente, por empezar por un cultivo, por el olivar, digamos, Andalucía con esa filosofía sale bien parada, o sea, se mantiene, bueno, pues el presupuesto inicial que venía recibiendo el sector olivarero, ¿no? Orientando, insisto, desacoplando las ayudas y orientándolas fundamentalmente, como digo, al mercado. El resultado de esa fórmula es, además de garantizar un pago que representa el 95% de lo que venía recibiendo los olivareros, una ayuda, digamos, extra, a través de, bueno, aplicar criterios de maduración para la mayoría de los olivareros, en este caso el 97%. El sector del olivar, por tanto, digamos, bueno, teniendo en cuenta esa filosofía, bueno, sale bien parado de esta reforma. Pero luego quedan otros cultivos, por ejemplo, como el algodón, donde representa la cara totalmente opuesta. La reforma que se ha hecho va a suponer claramente o amenaza claramente con la desaparición del cultivo, ¿no? O otros cultivos que quedan por reformar, como la remolacha, que presenta una incógnita. Y luego, pues, pero lo peor todavía podría estar por venir, o básicamente como Andalucía, en este caso, pues su producción principal es el olivo, ahí es donde más lo va a notar, donde más lo va a percibir. Olivo, algodón, frutas y hortalizas. Sí, efectivamente. Remolacha, tabaco. Sí, queda concretamente por reformar remolacha, frutas y hortalizas, el vino, que son producciones también, sobre todo, frutas y hortalizas, que el sector en este caso más importante, el cultivo más importante que tiene Andalucía. Y bueno, ahí no es un sector, digamos, que esté básicamente, bueno, digamos, por una línea de ayudas, no tiene ayudas, como sabemos, en este caso, sino que tiene una serie de programas, pero efectivamente en Andalucía quedan todavía cuestiones pendientes. Yo creo que por resumir esto, en que nos entiendan rápidamente los que nos están escuchando, el problema que se presenta al paso es
que al final esto termina en el 2013 con una política donde va a ser el mercado quien consiga precios en el mercado, el producto que se mantenga con precio en el mercado tendrá futuro. Porque a partir del 2013, pues el futuro de las ayudas prácticamente es incierto, ¿no? O sea, todo indica que va a haber un recorte, si no la prácticamente eliminación de las ayudas. Diego, en los Tajos se habla, en la zona de trabajo, en las explotaciones, se habla de la PAC. La verdad es que la gente entiende un poco de la PAC, ¿no? Porque todos son la filosofía desde arriba, nunca se conecta con la gente sencilla, e incluso muchos agricultores no entienden, tienen que estar siempre preguntando continuamente qué es la PAC y qué es lo que realmente le beneficia, no le beneficia, y las reformas que está viendo, ¿no? Hay una preocupación generalizada, ¿no? Pero yo creo que volviendo al tema de la PAC, es decir, la PAC tiene un fundamento cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que fundamentalmente era para la producción, después estaba devastado toda Europa y había que producir, había que alimentar a la población, y entonces se incentivan los cultivos para alimentar a la población. Pero no tiene sentido que un producto en el campo no tenga el valor real de los costes de producción. Es decir, ¿por qué tiene un valor real el coche y una lavadora y un frigorífico? ¿Y por qué un kilo de aceituna no tiene que tener un valor real? ¿Por qué no tiene que tener ese valor real dependiendo del coste de producción? ¿Cuál es el coste de producción? Tanto, pues tanto vale el kilo. ¿Cuánto es el coste de producción del trigo? Tanto, pues tanto vale el kilo. Lo que no tiene sentido es que antes de cambiar un kilo de pan por un kilo de trigo, y hoy necesita 14 kilos de trigo para un kilo de pan. No tiene sentido eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que para mantener el cultivo del campo hace falta subvencionarlo. Y claro, como ahora mismo Europa está creciendo, y los fondos de Europa, el 50% de todo el gasto comunitario está dedicado a la agricultura, a la política agraria comunitaria. Entonces, claro, en el momento que hay otros países que entran en Europa, prácticamente, pues el mismo presupuesto, dicen ellos, que hay que aviar a todo el mundo, con lo cual empiezan los recortes. Claro, al no tener los cultivos el precio real, al cortar las subvenciones, los agricultores van a la ruina. Evidentemente, ¿no? Claro. Y lo que están intentando por todos los medios es desacoplando ahora, intentando ya en primer momento... Además, entendiendo, y también José Luis, cuando quieras puedes intervenir, sí, entendiendo que al ampliarse la familia a 25 miembros, 25 hermanos, la misma comida para repartir, pero en este caso entre más familias. Pero también hay que reconocer que Andalucía ya no deja de ser una de las regiones, al menos la más pobre, como hasta ahora, ¿no? De alguna forma. Se equipara en cierta medida. Sí, pero me permite quizá terminar, Sí, que la ayuda, por ejemplo, antes estaba la ayuda a la producción, sí, ¿no? El agricultor pues cuidaba, mimaba su cultivo porque le financiaban el kilo de trigo, el kilo de pipa, el kilo de algodón, en fin, le financian el kilo. Entonces, en el momento que... Si más presentabas, más obtenías. Claro, en el momento que se quita la ayuda a la producción y se le mete a la superficie, quiere decir que, bueno, pues ya lo que siembre, sembró, y lo que recoja, recogí. Y entonces, ¿a quién beneficiaba eso? Fundamentalmente a los grandes terratenientes, que tienen miles de hectáreas, siembran trigo, pipa, no las cultivan, no le echan nada, ni dan jornal, ni dan nada, y recogen la subvención, ¿no? Y están recogiendo unas subvenciones, vamos, escandalosas. De alguna forma, Diego, perdona, yo creo que las ayudas están justificadas en un proceso de cambio como el que hubo de la integración de España en la Comunidad Europea o en otros países ahora con su integración y para paliar los ajustes que ello conlleva, ¿no? Desde luego, mantener durante mucho tiempo unas ayudas ligadas a producir por producir no tiene ningún sentido, ¿eh? De alguna forma, la agricultura ecológica, aparte de aportar ese valor añadido, esos precios mejores en el mercado que hablaba antes Agustín, también de alguna forma aporta otro tipo de utilidades, como puede ser la conservación del medio ambiente o incluso el darle ese mayor renta a las personas del campo, que de alguna forma hay un problema que yo me gustaría mencionar. Luis, podríamos incluso matizar, si te parece, en una línea que es agricultura ecológica para todos aquellos espectadores que no nos entiendan. Sí, bueno, que no entiendan el concepto, que incluso hay gente que lo confunde con transgénico. Sí, bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero lo hay. La agricultura ecológica es, de forma muy fácil, es un sistema de producción en el cual el manejo que se le da a las plantas, a los animales y a los cultivos en general es tal que permita llevar a cabo una producción sostenible
manteniendo la protección del medio ambiente y el entorno en el que vivimos, ¿no? No se utilizan productos químicos de síntesis, como quizás un punto principal, no se contamina la tierra, las plantas, el agua y los productos que consumimos, y además pues se añaden una serie de técnicas que mejoran y que mantienen de alguna forma el medio natural, ¿no? ¿Cómo le afecta a la agricultura ecológica, en este caso, la PAC? ¿O de qué forma va? Bueno, de alguna forma yo creo que lo que hace es fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica, ya que a través de la PAC se menciona la ecocondicionalidad para el desarrollo de los cultivos, y la agricultura ecológica, desde el punto de vista ecológico o medioambiental, es, digamos, el principal baluarte, ¿no? Lo que yo iba a decir antes es que tenemos un problema, yo creo, en el campo, y no sé si la PAC lo va a solucionar, y me gustaría también planteárselo a los contertulios. Estamos viviendo en nuestro organismo cómo muchos agricultores están dándose de baja por causa de edad. Sí, está existiendo un envejecimiento paulatino de la media de edad en el sector agrario, y las nuevas generaciones no están interesadas por continuar con esta labor, ¿no? O sea, yo no sé si la PAC tendría que tener también en cuenta algo en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, pero no como consecuencia de las reformas, ¿no? Hoy quizás uno de los baremos o la forma de medir un país, en este caso desarrollado, precisamente y desgraciadamente para la agricultura, se mide precisamente por su población activa agraria, ¿no? La población activa agraria es mínima. Efectivamente, la agricultura, dentro de los distintos sectores económicos, aunque en Andalucía represente el peso que perfectamente se ha dicho antes, pero la gente joven, conforme busca bueno, pues otros sectores, hay que decirlo de una forma clara, huye de la agricultura. ¿Por qué? Porque no hay unos mecanismos claros que permitan una incorporación real de los jóvenes. O sea, aquí quien no, digamos, tenga la suerte de aparecer con debajo del brazo, pues no sé cuántas hectáreas, 50, 100, 20 o 30 para vivir de esto, pues difícilmente nadie se puede iniciar en la agricultura con una explotación que necesita una inversión grandísima y que no se puede empezar. Entonces, bueno, ahí es una de las asignaturas pendientes claras de la política agraria comunitaria, pero sobre todo de la política nacional. Un que no hay una porque política nacional. Vamos a seguir hablando de este asunto, que es uno de los que más suscita las incorporaciones, las novedades que van a arrojar al campo andaluz, o que se van a producir en el campo andaluz con la llegada, la implantación de la política agraria comunitaria. Como siempre, en este espacio salimos a la calle, preguntamos a la gente de la ciudadanía andaluza a ver qué les parece sobre el tema que planteamos, alguna que otra cuestión. Y les hemos preguntado, les hemos interpelado si saben en qué consisten esas novedades introducidas tras la aprobación de la política agraria comunitaria, que, como decía Diego Cañamero, responsable del Sindicato Obreros del Campo, en muchos casos ni siquiera los agricultores lo conocen. La gente del campo lo está sintiendo y lo van a sentir mucho, y ya está temblando, porque hay tierras que no la labra, que le tira un poco de grano y ya está, y coge dinero. La verdad es que he escuchado algo en la televisión y estaban hablando de unos recortes económicos y tal y cual, pero en fin, que creo que eso más adelante, cuando lo lleven a las prácticas y lo llevan, pues entonces veremos cómo repercute aquí en Andalucía. Ah, pues yo estoy de acuerdo, sí, ¿por qué no? No todo para nosotros, ¿no? Hay que repartir un poco el capital entre todo el mundo. Ahora sé que a nosotros nos van a reducir la ayuda, porque ya como tenemos un nivel de riqueza que está dentro de unos márgenes, ellos tienen una tabla, entonces cuando ya pasa de esas medias, entonces empiezan a reducir las ayudas para necesariamente dárselas a otros países con menos nivel de desarrollo, como Polonia, Checoslovaquia y todo esto que van a entrar. He oído hablar de ellos, sí, pero no sé concretamente. Me imagino que sea regulación de ayudas y de este tipo de cosas, subvenciones. La política esa ni idea, no tengo es que de agricultura... ya no. Creo que están restringiendo lo que son las subvenciones al campo andaluz, y entonces pues claro, eso nos perjudica a la hora de la subida y la bajada de precios, porque a mayor subvenciones, pues digamos, es menor el coste de los productos a la hora de comprarlos. No lo conozco. Como han podido observar, muy poco conocimiento existe en la ciudadanía andaluza
con esa terminología. No, parece que no nos acabamos de, en este caso, acostumbrar a los términos, y si ya buscamos el acrónimo PAC todavía son peores las intervenciones. El 50% de la tierra sigue estando en manos del 2% de los propietarios. Diego, aquí quiero que intervengas. Andalucía tiene más de 8 millones de hectáreas, era una de las cosas que comentábamos de tierra, y la mitad está en manos de una minoría. En este asunto, que era otra de las preocupaciones de los telespectadores, en este caso de la gente de la calle, a la que les hemos planteado, ¿qué novedades introduce la PAC en cuanto a concentración parcelaria, en cuanto a distribución de las tierras? Bueno, en cuanto a lo que es lo que puede ser la estructura, las tierras concretamente, la PAC básicamente no entra en nada, porque es una política de ayudas básicamente, de normas de calidad y de algunas otras cuestiones, mercado fundamentalmente que orientada. Lo que sí se puede hacer, y esa es una de las novedades de esta reforma de la política agraria común, es dar competencias a los Estados miembros para que puedan aplicar su filosofía. Y partiendo de esa tesis, yo creo que aquí hay que poner claramente de manifiesto, esta es la posición de la UPA, que la realidad de la agricultura y ganadería española, andaluza y de la Unión Europea es que se basa en un modelo de agricultura familiar que da vida a lo que hoy conocemos como medio rural. Hoy existe un medio rural porque su principal ingreso, su principal actividad es la agricultura y la ganadería y por tanto se mantiene a esto. Y sus activos son la suma de miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos que por tanto conforman ese medio rural y sostienen básicamente ese sistema económico. ¿Qué hay que hacer aquí? Un medio rural de edad avanzada, como decíamos, y así si te parece retomamos con lo que comentabas antes, un medio rural de edad avanzada. Efectivamente, un medio rural de edad avanzada, y si no podemos remedio pronto, pues nos encontraremos que se va despoblando poco a poco y se repetirá pues lo que se ha producido en otras décadas, ¿no? Pues por eso, ¿qué hay que hacer? Y es distribuir los recursos de una forma mucho más racional, incluso económica, no estamos hablando de filosofía. Tenemos un ejemplo, nosotros entendemos que puede ser un cambio de talante de este gobierno, aplicar instrumentos de modulación, no de recorte de las ayudas. Esto lo hemos visto en la fórmula del olivar, o sea, centrar la atención en términos de ayuda a aquel tipo de explotación que es básica para mantener esa estructura en el medio rural. Y eso puede llevar, evidentemente, en un proceso, en el tiempo, a no seguir, digamos, centrando y concentrando pues, la propiedad y, sobre todo, ir dirigiendo fundamentalmente el modelo de agricultura, bueno, pues una agricultura que realmente genere ingresos, genere empleo, y yo creo que tenemos un ejemplo muy claro que esto es posible. El sector de frutas y hortalizas, Almería, por decirlo de una forma muy clara, como en algo más de una década ha sido toda una revolución económica en base a ese modelo de agricultura, de la pequeña y mediana explotación. Y no hay ayudas o básicamente ayudas, independientemente de que, bueno, podemos estar hablando de un modelo de agricultura, entre comillas, difícilmente de sostener en el tiempo, pero se puede, o sea, habrá que mejorar muchas cosas, pero lo que está claro es que se puede desarrollar, bueno, pues un proceso de desarrollo, porque no nos engañemos, al medio rural que conocemos hoy o se sostiene básicamente con los ingresos de la agricultura y ganadería o difícil va a venir otra industria, ¿no? La verdad, una cosa, y es que tú preguntabas que el tema del campo, que por qué el envejecimiento del campo, que por qué hay una huida hacia adelante y abandono de la agricultura del campo, pero no solamente abandono a los pequeños agricultores, si en los últimos 14 años han desaparecido 1 millón de agricultores, en los últimos 14 años. Y los jornaleros tampoco quieren campo, porque el campo es como una maldición, es una asignatura pendiente, como la Cenicienta de España, que la verdad se trata con desprecio y con discriminación a todos los niveles. Sí, ¿qué atractivo puede tener para un chaval joven irse al campo y empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 8 de la noche sin saber el incierto de su cosecha, sin saber realmente qué va a producir, ni qué va a ganar, ni qué no va a ganar? ¿Y qué atractivo tiene para un jornalero, una persona que trabaja en el campo, que trabaja nada más que en las temporadas, donde incluso no se cumplen los convenios? ¿Por qué no se cumplen los convenios? Porque el campo está mal, hay poco margen de maniobra, poco margen de beneficio, no pasa como la construcción, que hay una especulación bestial.
Y la gente está yéndose a la construcción, a los servicios, a otros sitios, abandonando el campo. Porque el campo no tiene ningún atractivo, en general no tiene ningún atractivo. Entonces la gente abandona, evidentemente, el campo, ¿no? Y no es casual que vengan 20.000 polacos y rumanas a Huelva y haya 10.000 personas ahora mismo en Jaén, de Marruecos, de la parte del Magreb, o incluso 6.000 personas en la Vega del Guadalquivir, en la zona de las Naranjas, metiendo mano a las 7 de la mañana y terminando a las 8 de la noche, ¿no? Y ganando 3.000 o 4.000 pesetas. Bueno, es una realidad, la verdad, que la gente está yéndose del campo. Pero yo creo que la política agraria comunitaria, sí, no interviene en el tema de las propiedades de la tierra, que el 50% de la tierra está en manos del 2%. Es decir, es un insulto a la inteligencia humana y a la dignidad humana que haya una señora que tenga 40.000 hectáreas, pero para qué quiere tantas tierras. 40.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, lo que no puede ser la duquesa del Alba, el duque del Infantado, los Candaos, los González Vías y toda esa gente que no han hecho nada en su vida, que incluso los millones se los llevaban a Cataluña y a otro sitio, no invertían aquí, porque ha sido una burguesía parásita, cacique del campo, que no han invertido. Bueno, y resulta que la política agraria comunitaria lo que hace es potenciar a esa gente. Es decir, el 4% de los agricultores se llevan el 40% de todo el beneficio. Estamos hablando de 360.000 millones de pesetas. Se lo llevan el 4%. Con lo cual, al pequeño agricultor, pues la verdad es que, en términos generales, 20% de los propietarios se llevan 80% de toda la ayuda europea y el 80% de los propietarios se llevan el 20%, que son ese 80% es el que genera empleo, porque claro, los invernaderos, que es otro tema que tendríamos que entrar a discutir el tema ese, pero los invernaderos, el tema de los cultivos sociales, todo el tema del espárrago, todo el tema de la fresa, todo el tema de los cultivos que generan mano de obra, está en manos de los pequeños agricultores. Los grandes, trigo y pipa, y algodón, y mecanización, y punto, así y avioneta. Con la cabeza, José Luis, no sé si querrá comentar alguna cosa con respecto a ese tema. Nosotros desde el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica quizás nos preocupa especialmente los pequeños agricultores, esos agricultores que tienen entre 5, 10, 15, 20 hectáreas de olivar, de almendro, y que de alguna forma tienen que soportar los mismos costes de estructura que las grandes explotaciones en cuanto a impuestos, en cuanto a bueno, pues todo tipo de trámites burocráticos y administrativos. Y bueno, creo que todavía falta, y quizás la solución está donde dice Agustín, ¿no? En la política nacional. ¿Sí? El Estado miembro tiene ahora mayor capacidad, o va a tener mayor capacidad para influir, para repartir de alguna forma esas líneas de financiación, ¿no? Bueno, en agricultura ecológica todavía el desarrollo que hay, que es bastante y que de alguna forma se está liderando en Andalucía, este sector a nivel nacional, las grandes explotaciones todavía no han entrado, pero seguramente también entrarán. Porque hay beneficio, entrarán. Exactamente, porque es un sector emergente, un sector que, bueno, que tiene un valor añadido entre un 20 y un 70% con respecto a los productos convencionales y bueno, pues yo creo que es el momento de legislar y de alguna forma proteger el tejido productivo que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues parece que no hay mucha sensibilidad, en este caso, mucha afinidad entre los planteamientos que se pueden hacer desde aquí, desde Andalucía, y lo que parece dictan desde Bruselas. Solo la distancia entre Málaga y Bruselas, por poner un punto de Andalucía, es de 2.126 kilómetros. Eso en kilómetros. Hemos salido a la calle mucho más cerca, a las calles de Andalucía, y ahora les hemos planteado qué consideran ellos que podría mejorar, qué actitudes o qué leyes, qué normas podrían mejorar la situación de los trabajadores del campo. Ayudarle a las empresas pequeñas, a los campesinos pequeños y eso, porque verdaderamente ayudan, pero se lo llevan casi todos los más gordos. No creo que la subvención no es la solución, porque yo escucho en mi pueblo de que los agricultores perciben del Estado una subvención muy pequeña por hectárea. Hombre, que fomenten mejor en España, que no los dejen aquí medio muertos. Están las criaturas sembrando y a lo mejor le dan un duro por un kilo de patata y la venden por ahí a otro precio. Controlando los precios en origen. Entonces, cuando uno viera en la etiqueta del producto que ha costado a 1 euro y se está vendiendo por 10, preguntaría uno que por qué, vamos. Hombre, está claro que reduciéndoles los impuestos, si no les dan ayudas por un lado, tendrán que por lo menos bajarles impuestos y facilitarles el tema, no sé, por ejemplo, el tema de la gasolina que ellos piden tanto, ¿no? Pues pienso que el Estado, aparte de la Comunidad Europea, debería hacer unas subvenciones mayores
a los estos ganaderos y agricultores para así poder tener una mejor competitividad tanto en el mercado y una mejor, digamos, una mejor economía a la hora de llegar el producto a lo que los ciudadanos. Ayudándolos, por supuesto que sí. ¿De qué forma? Pues dándole la Junta de Andalucía que le diera unos presupuestos para que pudieran luchar sobre eso, ¿no? Parece a mí. Esas son las aportaciones desde la ciudadanía para, en cierta medida, paliar la situación que padecen los trabajadores, los agricultores y ganaderos, que muchas veces se nos olvidan del sector primario andaluz. Agustín, para finalizar y ya a modo de conclusiones, ¿qué retraso llevamos? Y hablábamos antes de legislar, ¿cuál es la presencia, en este caso, de las organizaciones, de todas las que nos encontramos aquí, a la hora de defender el sector productivo y que no dependa de un color político, en este caso? Y, por supuesto, que haya voz de una comunidad en Europa, ¿no? Bueno, yo creo que, en general, bueno, no depende de un color político. Yo creo que, cogiendo las cifras que tú decías al principio, hoy Andalucía es una región claramente agrícola, donde buena parte del empleo depende de la agricultura y ganadería. El resultado de la reforma de la política agraria común y su aplicación es orientarlo todo al mercado. Y, por tanto, el futuro pasa por ahí. Hay que ponerse manos a la obra, a trabajar, y hay que orientar, en este caso, a través de una política de calidad, que aquí está la clave, a promocionar, a organizar nuestras producciones, a organizar nuestra oferta y ponerse, pues como digo, a trabajar en ese sentido. Hoy tenemos dos grandes producciones en Andalucía, donde son las más competitivas de Europa, frutas y hortalizas y olivar, y por tanto con una política de calidad y una política, en este caso, de mercado, de comercialización, podemos seguir generando y creciendo en valor, por tanto en empleo. Hay que recordar que la primera industria de Andalucía es la agroindustria, por tanto ese es el camino. Se ha pasado página en esa política de las ayudas, o sea, poco queda que hacer, pero en cualquier caso hasta el 2013 por sectores está garantizado y tenemos precisamente ese tiempo de aquí al 2013 a coger esos mercados, a seguir modernizándonos y por tanto a garantizar el futuro inmediato y el futuro, en este caso, del medio rural con eso que tenemos, la agricultura y ganadería. Hemos demostrado, como digo, que somos competitivos y por tanto hay que ponerse en esa dirección y hay que invertir, nunca mejor dicho, y esa es la política de la UPA, sembrar una cultura de mercado que permita buscar ese valor añadido. Pues esas son las aportaciones que en este caso realizan desde la Unión de Pequeños Agricultores. Diego, para finalizar, ¿alguna conclusión? ¿Pesimismo? ¿Optimismo? Hombre, la verdad, tal como está planteado la política agroalimentaria, no es halagüeño todo lo que nos plantean, todo lo contrario, es la ruina de los pequeños agricultores, la desaparición de campesinos del campo y sobre todo discriminación de los jornaleros. Entonces yo creo que quizá ahora que tengamos un gobierno con esa voluntad política distinta al que teníamos antes, a lo mejor tenía que esforzarse por el tema de mirar que la tierra es un bien escaso, la tierra tiene que cumplir otro papel social, y yo estoy hablando de reforma agraria, no una reforma agraria basada en lo antiguo, sino una reforma agraria pensada fundamentalmente que la tierra es un valor que tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, ¿no? Y la tierra es como un don de la naturaleza, como el agua, como el sol, como el aire, tiene que estar al servicio de las personas. Y creo que no hace falta que yo diga que la tierra es un bien escaso, que no la podemos prostituir, ni desvirtuar, ni esquilmar en poco tiempo, porque tienen derecho a vivir todas las generaciones venideras en esa tierra que es el paraíso para que pueda vivir el ser humano. Entonces es fundamentalmente una política agraria distinta. No haría falta las modulaciones. Yo estoy de acuerdo con UPA que si no hay eso, evidentemente hace falta modular la tierra, no perdiendo ayuda, sino para que los terratenientes no se lleven las ayudas que se están llevando en detrimento de los pequeños agricultores. Y también la PAC tiene que orientar la política no al dumping social, no a la ruina de otros mercados, porque no tiene sentido que nuestra agricultura sea subvencionada para que vendamos el trigo en Argentina, si allí hay trigo en Argentina y hay carne, ¿no? ¿Para qué hay que vender allí? Lo que hace falta es la soberanía alimentaria, es decir, cada territorio tiene que tener la capacidad y suficiente poder político como para diseñar su política agraria sin interrumpir, sin dañar a nada, ¿no? Y por último, yo creo que el tema de los jornaleros
hace falta que cuente en las políticas de Europa y de los gobiernos, no solamente con el subsidio agrario, sino teniendo en cuenta que somos fundamental para el mantenimiento del medio ambiente, del equilibrio natural de nuestros pueblos y del medio rural. No podemos desaparecer. No pueden hacer con nosotros como hicieron con los indios en Estados Unidos, meterlo en una reserva. Hace falta que los indios también tengan cabida con dignidad y con justicia. En la reserva nos encontramos ya en cuanto a tiempo. José Luis, ¿alguna conclusión para finalizar? Sí, yo en primer lugar decir que la ilusión no hay que perderla y hay que ser optimista respecto al futuro. En segundo lugar, yo creo que lo que hace falta es un cambio de mentalidad que yo creo que va a suceder. Tenemos que pasar de ser agricultores a ser empresarios, a dirigir nuestras producciones al mercado, a de alguna forma responder a las demandas de los consumidores en cuanto a calidad de los productos, en cuanto a seguridad alimentaria y de alguna forma la agricultura ecológica responde a todos esos indicadores, ¿no? Y por último decir que en Andalucía estamos liderando la agricultura ecológica y por tanto estamos en buen camino. Pues muchas gracias a los tres por haberse acercado hasta los estudios de la Onda Local de Andalucía. Esperemos que hayan pasado un rato agradable, corto seguro, con nosotros y en este caso también con la audiencia de la Onda Local de Andalucía. Hasta aquí este tiempo de información comunitaria. Por nuestra parte nada más. Volveremos en un nuevo capítulo, será muy pronto. Hasta entonces, sean felices.